para todos. Transmite IMH Televisión partida. Salieron las participantes de la última carrera del programa. La salida es bastante pareja. Viene rápidamente Yelian Mijin, la número 7, con velocidad a buscar la punta. El ejemplar Magia Clásica por dentro se acomoda en el segundo. En el tercero viene accionando Mick Moon. Después corre la yegua Balalaika. Por la parte exterior corre la número 14, My Little Mariale. Después viene accionando por la parte interior de la cancha para Guanaloto. Otra que trata de recuperarse, la de Mayalín, Miss María. Otra que trata de encabezar un segundo pelotón es My Little Miracle. Después corre la yegua Darling Harbor. Están dejando entre los últimos lugares a la número 13, el ejemplar Pretty Victory. Así están acercándose al poste de los 700 metros finales con la del Ferálico por la parte interior de la cancha, dominando la carrera. Tomó ventaja en el primer lugar la yegua Magia Clásica, se escapó en la punta. En el segundo trata de aproximarse por dentro para Guanolot. En el tercero Balalaika. En el cuarto corre la yegua Mick Moon. Después viene accionando la de Mayarlin por la parte interior cuando comienzan el giro de la última curva. Enderezan para entrar en la recta final y entró sola la número 2, la yegua Magia Clásica. Viene galopando, la sexta válida para el juego de 5 y 6 nacionales para Guanalot. Corre en el segundo, la de Mayarlin atropella por la parte exterior con Darling Harbor, pero está trayendo mucha ventaja la del Ferálico, la número 2 Magia Clásica en la punta y va a ganar galopando la última carrera del programa. El 2 Magia Clásica ganó, Magia Clásica número 2. Pretty Victory atropelló, entró en el segundo, tercero para Darling Harbor, la Leica en el cuarto, para Guanalot en el quinto. Después está llegando Mick Moon, el ejemplar Princesa Carola. Después de Princesa Carola, My Little Miriam, el ejemplar Miss María, la de Mayarlin, el ejemplar Yelian Mijin, última para My Little Mariale en el último lugar.